Bienvenida o bienvenido a este tema de curso de ecografía clínica, en el que vamos a hablar de la valoración del tejido graso a través de la ecografía clínica. Bien, ¿qué panículos vamos a poder evaluar? Podemos evaluar el tejido mínimo graso subcutáneo. Esto realmente no tiene mucha utilidad. En el diagrama del corte, el corte sagital del paciente sería la representación de la letra A. Podemos ver el tejido máximo graso preperitoneal, que sería la letra B. El tejido máximo graso subcutáneo, que sería la letra C o la letra E, estaría más el tejido que está entre la piel y la pared, el peritoneo cerca del ombligo, y el tejido graso intraabdominal, que sería desde la aorta hasta el peritoneo, más o menos cerca de la bifurcación. Ahora veremos un poco en detalle cómo se obtienen los cortes de cada uno de estas imágenes. Existirían otros tipos de panículos como la grasa perirrenal, que se podría ver, aunque esto es un poquito más complejo de evaluar. Vamos por el tejido graso máximo preperitoneal. La grasa preperitoneal tiene una implicación metabólica, es decir, es algo que en exceso puede asociarse a esteatosis, otro tipo de problemas. Bien, también tenemos que tener en cuenta que son grasas que quizás en malnutrición o en situaciones como trastornos de la conducta alimentaria pueden estar anormalmente reducidas. Es decir, vamos a ver cómo se mide, vamos a intentar descubrir algún otro tipo de valor o punto de corte, que, insisto, estos deben todavía de validarse de una forma un poquito más sólida para generalizarlos. Bien, en la imagen del ATAC veis la piel, veis un poco la pared costal y una línea que pone A1, este es el tejido graso subcutáneo, y la A2 va desde la línea del apófisis sifoides, de la línea alba, hasta la cápsula de Gleason, que sería el peritoneo a nivel del hígado. Esto es la grasa preperitoneal. Esto es la medida que tenemos que hacer en la grasa preperitoneal en el máximo, el máximo de este compartimento. Hay sociedades científicas que están haciendo la evaluación en otro tipo de localizaciones, ya veremos un poco esto más en detalle. Pero esto es un poco la forma de calcularlos según los estudios clásicos que datan de 1993 y que en muchos estudios que vais a ver está referenciado como método de cálculo. Bien, esto lo vamos a conseguir aquí con la sonda lineal en posición longitudinal, un poco justo por debajo o un poco montado en la apófisis sifoides del paciente. Bien, ¿por qué no lo medimos en sentido transversal? Un poco como en la imagen del ATAC. Si veis aquí en el corte transversal veríamos la totalidad de esa imagen fusiforme que es el panículo preperitoneal y podríamos distinguir el diámetro máximo del que no es el máximo. Bien, el problema aquí es las costillas del paciente. La caja torácica a veces impide que la sonda lineal haga huella y por eso tenemos que ponerla en sentido longitudinal. Bien, la imagen que vamos a obtener es esta. Tendríamos un resalte hiperecogénico que deja una sombra acústica, que es la apófisis sifoides del paciente. Aquí tendríamos señalado en amarillo el peritoneo de la cápsula de Gleason, es decir, ese es el hígado del paciente, el límite más anterior o superficial del hígado del paciente, que cuando respira podemos ver cómo se mueve arriba y abajo. Bien, aquí estaría el panículo de grasa subcutánea y esta raya más grande sería la grasa preperitoneal máxima. Bien, hay otro tipo de grasa preperitoneal. Hay
hay sociedades científicas que están evaluando la medición de la grasa preperitoneal, el panículo preperitoneal, en la mitad de una línea imaginaria entre la apófisis sifoides y el ombligo del paciente. Bien, aquí el aspecto cambia un poquito, la imagen ecográfica. Esto es una imagen con una sonda convexa realmente, porque el paciente pues, no entra dentro del campo de visión de una sonda lineal. Veríamos aquí el peritoneo, veis esta imagen, esta línea blanca un poco curvada, bien definida sería el peritoneo. Por debajo veis algo un poco menos definido, que serían asas de intestino grueso, que están rellenas de aire y el aire no deja ver muy bien por debajo lo que hay. Tendríamos a los lados estas imágenes triangulares, que serían los músculos rectos anteriores del abdomen, y en el medio esto es la línea alba, esa línea pequeñita. Entonces la medición iría desde la línea alba hasta el peritoneo del paciente. Bien, esto probablemente haya una correlación con una correlación directa con la medida del tejido máximo, pero cuando vayáis a ver un estudio y vayáis a intentar extrapolar los resultados, tendréis que ver bien cómo han medido en ese estudio o cómo han obtenido los valores de punto de corte. Porque, por ejemplo, en este estudio en el que buscan un poco un punto de corte como predicción de resistencia a insulina y otro tipo de variables metabólicas en asiáticos, insisto, porque esto también probablemente a nivel poblacional cambie en función de la etnia del paciente o de la dieta o determinados factores. Bien, en este estudio encuentran un punto de corte en el que a partir de 1,2 centímetros se ve una correlación con este tipo de eventos metabólicos peores, pero aquí tenéis un diagrama de cómo se obtiene este punto de corte, que es el PEP-max. Es decir, este diagrama viene del estudio clásico de Suzuki de 1993, en el que describe la forma de medir la grasa preperitoneal máxima, que sería lo que viene marcado como Pmax en el diagrama. Bien. Esto es importante porque desde luego la medición no va a ser la misma, va a ser mucho mayor que en la mitad de una línea entre el esternón y el ombligo del paciente. Entonces, bueno, esto hay que tener un poco de cuidado cuando vayamos a ver estudios tanto en la población en la que está validado como en dónde obtienen la medida. Bien, vamos a ver ahora el tejido máximo subcutáneo, que en este caso corresponde a, en la TAC, esta zona un poco más superficial, ¿vale? Es decir, por debajo de la línea alba estaría peritoneo, veríamos aquí riñones, vísceras, vasos, pero justo entre la piel y esa línea alba estaría la grasa subcutánea máxima. En este caso hay estudios en los que lo miden 2 centímetros por encima del ombligo o 2 centímetros por debajo. ¿Vale? No es la misma medición. Aquí vais a ver mi tejido graso subcutáneo, en el que en este caso por encima del ombligo mide 2,59 centímetros y por debajo del ombligo mide una medida inferior, que sería casi un 25% menor. Bien. En la medición veis que hay una línea hiperecogénica más profunda, que sería el límite de la línea alba, y arriba distinguís fácilmente la piel. Dentro de este tejido graso subcutáneo, en este caso el panículo en donde está la medición máxima, ¿de acuerdo? Tanto por encima o por debajo del ombligo, veis que hay dos zonas, una zona un poco más superficial y una zona un poco más profunda. Bien, esto parece que tiene algún tipo de traducción, es decir, no tiene la misma función metabólica ambos panículos grasos, pero esto también habrá que validarlo en determinados estudios. Probablemente tengan una función también a nivel de nutrición, es decir, la ausencia, la carencia de este tipo de panículos, la merma de este tipo de panículos puede tener un impacto también a nivel nutricional que se podrá medir. Y vamos a la grasa intraabdominal, y esto a veces viene descrito en algunos estudios como grasa visceral, pero no es lo mismo. Bien, la grasa intraabdominal es la grasa que va desde la línea alba hasta la pared de la aorta abdominal
un poquito antes de la bifurcación. Ya de entrada esto es hay que hacer un estudio con una sonda diferente, que sería la sonda convexa. Son estudios en profundidad, vamos a tener que utilizar una sonda de baja frecuencia. Y aquí tendríamos que buscar la aorta y llegar hasta la bifurcación, y un poquito antes de la bifurcación medir con la sonda en sentido transversal, la sonda, repito, la sonda convexa. Veríamos una imagen como esta. Vemos por encima el tejido graso subcutáneo. Por debajo de esto estaría el plano de la musculatura de la pared anterior de esa pared de pared abdominal, y por debajo vemos dos estructuras circulares que serían a la izquierda, y por encima de la vértebra sería la aorta. La aorta la vais a distinguir también porque es pulsátil, y la vena cava. Bien, pues desde la línea alba hasta la aorta sería la medición de este panículo intraabdominal. Bien, vamos a ver un poco qué problemas pueden tener esto. Es decir, no hay medidas, no hay puntos de corte muy precisos. Esto puede recordarnos un poco la ecografía muscular. Bueno, la ecografía de la valoración corporal, de la composición corporal, es algo que está en desarrollo hoy en día, aunque hay cosas que pueden estar un poquito más validadas. Es una ciencia un poco en desarrollo. En la grasa intraabdominal, el paciente, si no está en ayunas, podemos tener el problema de que el meteorismo, la interposición de asas llenas de aire, nos impide la visualización. Y para evitar esto, tendríamos que hacer una presión continua y constante con la sonda, lo cual podría disminuir de forma artefacta el diámetro o la distancia que queremos medir. Es decir, que también en otros panículos, como en el abdomen, en el panículo graso subcutáneo, podríamos hacer compresión grasa si tenemos una presión excesiva con el transductor, y en algunos casos, si tenemos que hacer la medición con la sonda convexa, por ejemplo en la grasa intraabdominal, estos transductores normalmente tienen una definición proximal subóptima y nos puede costar ver la línea alba o la musculatura de la pared. Es decir, esto es un poco acostumbrarse a la visualización. Si queréis un poco la recomendación, la grasa preperitoneal es más sencilla de ver. Desde luego, la grasa preperitoneal en la mitad de esa línea imaginaria entre el apófisis sifoides y el ombligo está muy fácil de ver, es muy superficial, es muy accesible. La técnica para ver la apófisis sifoides es un poquito más compleja, pero probablemente no haya un cambio. O sea, serán panículos grasos que tienen una correlación importante, se van aumentando o disminuyendo en determinadas situaciones de forma un poco proporcional. Y vamos a ver otra cosa importante que yo creo que también es importante conocer. Desde luego, estas tablas de valores o de puntos de corte son inabordables, de que esto no es una forma muy práctica de definirlo, pero vamos a ver en la columna donde veis área bajo la curva, sobre todo en el tejido graso subcutáneo. Veis que en los varones y en las mujeres por encima de los 50 años, que quizás sean los enfermos en los que más interés tenemos en valorar cosas que tengan que ver con el riesgo vascular, como puede ser en este caso, en este estudio, la esteatosis hepática. Realmente el área bajo la curva no es muy buena, se acerca al 0,5, lo cual no nos permitiría tener una muy buena correlación con lo que queremos medir. Sin embargo, en pacientes adolescentes, en pacientes de 18 a 29 años, la correlación, el área bajo la curva, es decir, esa medida que nos va a dar un poco la fiabilidad de la prueba, la precisión de la prueba de medir algo, es muy buena. Luego, quizás la valoración de la composición corporal en el panículo graso tenga mucho más sentido en pacientes adolescentes, en obesidad adolescente, y probablemente también tendremos que contemplar la posibilidad de utilizarlo como un parámetro nutricional inverso, es decir, la disminución de este tipo de panículos quizás la veamos
de una forma también en los pacientes que están desnutridos. Bien, ese es un campo, insisto, en desarrollo, es decir, que bueno, lo que hemos dicho hoy probablemente en el futuro con estudios más amplios de validación vaya a ser diferente. Pero bueno, es algo que puede ayudarnos dentro de lo que es la composición corporal y para ayudarnos sobre todo a detectar situaciones como un obeso metabólicamente sano, en los cuales este tipo de panículos sean de un grosor normal, o insisto también en pacientes que tengan un mayor riesgo metabólico en obesidad del adolescente.